Olvida todo lo que crees saber sobre Juan el Bautista. Así predicaba Juan el Bautista en el desierto, y nadie estaba preparado. No fue un orador cómodo, ni un reformador elegante. Fue una figura que rompía marcos, un profeta que vivía con la dureza de la roca, y hablaba con la severidad de la revelación. Su predicación no solo buscaba conmover, exigía reparación, cambio visible, una conducta que pusiera en jaque privilegios y costumbres, y lo hacía desde un lugar que, por sí mismo, ya era mensaje: el desierto. El desierto de Judea no es un decorado neutro, es un personaje que empuja, que cincela. Allí el sol golpea hasta volver el aire un abrasador pensamiento. Las noches cortan la carne con su frío seco. Rocas estriadas, barrancos que guardan ecos, cuevas donde el viento canta con notas metálicas. El Salvador que vendría no nace sobre alfombras de confort, sino que, en los albores de su camino público, se deja encontrar donde la naturaleza obliga a la desnudez, sin apariencias, a pulmón abierto. Y en esa soledad, un hombre vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón tosco de cuero, se convierte en anuncio. La imagen es inconfundible: piel curtida por el sol, mirada que mira más allá de la multitud, manos que saben de fuego y agua. Su dieta, gafas de insectos y miel silvestre, según las fuentes, suena a austeridad deliberada, a rechazo del confort y de la negociación con la opulencia. Era un estilo de vida que hablaba más alto que cualquier sermón: separación, una especie de nazireato vivido en la práctica, signo visible de alguien que no come del banquete de la vida acomodada. Vestir con pieles y vivir entre cuevas remite deliberadamente a la figura de Elías. El pueblo judío, leyendo la escena, tenía motivos para escucharla como cumplimiento de una promesa. Los profetas antiguos no regresan en plan de nostalgia, regresan como demanda. Pero la dramaturgia de Juan no consistía solo en su aspecto. Se desplazaba por la llanura del Jordán como si cada paso fuese una convocatoria. Llegaban a él multitudes desde Jerusalén, desde la región, desde tetros de la vida cotidiana: campesinos, comerciantes, recaudadores de impuestos, soldados en sus guardias, fariseos y saduceos curiosos o alarmados. Les ofrecía algo cuyo precio no se negociaba: arrepentimiento visible. No un arrepentimiento sentimental o privado, sino un corte contundente con prácticas que oprimían al pueblo. Sus palabras, registradas de forma breve en los evangelios, véase Mateo 3, Marcos 1, Lucas 3, no eran un llamado a la moral abstracta, sino a la responsabilidad concreta: compartir, no extorsionar, no abusar del privilegio. A los recaudadores de impuestos les pedía que no cobrasen más de lo debido. A los soldados les exigía moderación y honestidad. A las élites religiosas las marcaba con calificativos que no eran retórica vacía. Las fuentes conservan el impacto. No eran admoniciones suaves. El término, en los evangelios, apunta a una acusación directa contra estructuras que fomentaban la injusticia. Esa dureza, la palabra que descoloca, la voz que no se arredra frente al poder, creó una tensión que se expandió más allá del Jordán. Porque Juan no era simplemente un predicador local. Su mensaje agitaba aguas sociales y políticas. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, registra que Juan contaba con un número notable de seguidores, y que su influencia era tal, que Herodes Antipas temía que sus enseñanzas provocasen disturbios. Josefo no comparte la fe cristiana. Sin embargo, su testimonio aporta un contrapeso valioso. La figura de Juan movía a multitudes y ponía nerviosas a las autoridades. Esa corroboración externa hace más creíble la imagen de un hombre que transformaba la orilla del Jordán en un centro de agitación moral. ¿En qué consistía en términos prácticos su predicación? Era una mezcla de anuncio y liturgia. Proclamaba la cercanía del juicio, la llegada de alguien que sería más que un profeta, y al mismo tiempo instituyó un rito que dramatizaba el cambio: el bautismo por inmersión. Entrar en el Jordán no era un gesto estético, simbolizaba morir a una vida de egoísmo y nacer a una existencia orientada hacia la justicia. La inmersión total,
breve pero exigente, implicaba esfuerzo colectivo. Filas de hombres y mujeres descendiendo a las aguas turbias, saliendo con el cuerpo temblando, con el vestido pegado, con el pelo aplastado contra la cabeza. El agua, en ese paisaje de rocas y sol, ofrecía una sensación de limpieza que no era solo física sino ética, casi legal. El bautismo marcaba un antes y un después. La logística era brutal para quienes la entendían. Jornadas interminables de predicación, de sumergir uno tras otro a los que venían a ser transformados. Juan, según se puede intuir, debía mantener un ritmo casi monástico. No había escenario para el espectáculo. No buscaba la comodidad de un púlpito elevado. Su predicación exigía presencia, resistencia, coherencia entre el decir y el vivir. Esa coherencia, la ropa áspera, la comida escasa, la voz que reprochaba, hacía creíble su autoridad. Y así, cuando los fariseos y saduceos vinieron a ver qué ocurría, se encontraron con algo inesperado. No un maestro diplomático, ni un buscador de consenso. Juan los miró como a quienes habían perdido el rumbo, recordándoles que la etiqueta religiosa no sustituye a la justicia. Las raíces del mensaje no estaban en liturgias perfectas, sino en acciones concretas. La expresión que algunos evangelios registran, breve y cortante, pretendía sacudir la complacencia. No era un insulto gratuito, era una llamada a la conversión real. Para muchos oyentes, esta claridad resultaba escandalosa. Entre la multitud, había hombres cuya moral estaba entre las sombras y la ley, recaudadores que se habían enriquecido al precio de la gente, soldados acostumbrados a obedecer sin escrúpulos. A ellos, Juan no les ofreció milagros retóricos, sino instrucciones prácticas. A los recaudadores, dejar de apropiarse del exceso. A los soldados, no amenazar, no extorsionar, contentarse con su salario. A la multitud, compartir, arrepentirse, ser generosos con el que no tiene. No se trataba de una ética de palabras flotantes, sino de exigencias que tocaban bolsillos y jerarquías. La predicación de Juan, por tanto, no era neutra. Era terapéutica y también subversiva. En ese contexto se desplegó una de las escenas que cambiarían el rumbo de la historia. La llegada de Jesús de Nazaret a las orillas del Jordán. Las fuentes evangélicas coinciden en lo esencial. Jesús aparece, se pone en la fila con los demás y pide ser bautizado por Juan. Aquí chocan dos intuiciones profundas. Juan, cuya predicación había sido clara respecto a la necesidad de arrepentimiento, se siente fuera de lugar ante aquel cuya pureza y autoridad él había anunciado. Los evangelios nos dicen que Juan dudó, que percibió una diferencia. No inventemos conversaciones. Las narraciones muestran tensión. Juan, consciente de su función de preparador, comprende que el que viene es más grande, y que su papel no es ocupar el centro sino señalar al otro. El gesto de Jesús no es un trámite religioso aislado, es una decisión teologal. Asumir la condición de los que necesitan arrepentimiento, ponerse en la fila con pecadores y justos. En términos simbólicos, significa que aquel cuya llegada Juan anunciaba, se identifica con la condición humana que clama por conversión. Juan, que había bautizado a multitudes, ahora se encuentra con la paradoja de bautizar al que no necesita conversión en el sentido humano. Por eso su resistencia es comprensible y memorable. En la raíz de ese encuentro está la dinámica que definirá el ministerio de Jesús: solidaridad hasta el extremo, identificación con los quebrantados. La escena del bautismo tiene, además, un rito que detona emoción y sentido. La inmersión, seguida de una manifestación que las fuentes describen como sobrenatural. Los evangelios relatan que, tras la salida de las aguas, sucedió algo que abrió una página nueva en la historia religiosa de Israel. No es coincidencia que los relatos marquen este episodio como punto de inflexión. Es el momento en que la preparación termina y el testimonio da paso a la misión del anunciado. Para quienes escuchaban entonces y para quienes leemos ahora, la escena del Jordán funciona como una bisagra, signos humanos, rito público, y tras ello, un sello que legitima la obra que vendrá.
Ese sello ofreció al menos dos consecuencias inmediatas. La primera, Juan se corrió de la primera fila. Afirmó que su tarea no era ser centro sino indicar, y lo hizo con humildad rotunda. Es necesario que él crezca y yo disminuya, será la frase que condensará su actitud. Juan 3:30. La segunda, la multitud, que ya había sido sacudida por sus palabras, ahora era testigo de una confirmación. No era un triunfo cómodo ni una consagración social, sino un mandato para quien empezaba a caminar. Su autoridad quedaba avalada, y al mismo tiempo, el ministerio de Juan quedaba claro en su función de puente. Poco después de ese momento culminante, la vida de Juan tomó otra dirección que evidencia el precio de la profecía. No era que la gente dejase de escucharlo, su influencia seguía presente, pero el poder tenía memoria larga. La alianza entre Herodes Antipas y Herodías, según las fuentes, generaba una tensión que no podía ignorarse. Las mismas palabras de Juan, aquellas que exigían justicia y moral pública, resultaban incómodas para quienes ocupaban el trono local. No había en las acusaciones de Juan la torpeza de la provocación gratuita, sino la fidelidad a un decir que rastreaba la voluntad de Dios y el bien común. Esa fidelidad, en algún momento, topó con la voluntad de quienes manejaban las armas y la corte. Sabemos por Josefo que Herodes llegó a temer el efecto de la predicación de Juan. Sabemos también por los evangelios que las palabras del Bautista terminaron por chocar con la vida privada de la casa real. No hay que convertir esta historia en un folletín sensacionalista. La realidad política y familiar tenía matices, alianzas y venganzas. Pero lo que no puede negarse es que la voz que sacudía conciencias se colocó en posición de rivalidad con quienes gobernaban. La historia, en ese punto, toma un giro que anticipa tragedia. Aquello que había comenzado en una orilla fluvial, con inmersiones y sermones, puede terminar en una celda fría y solitaria. Antes de llegar a las respuestas finales y a la sombra de la prisión, conviene detenerse un instante en la recepción del mensaje por parte de la multitud. Había quienes buscaban ser tocados por la novedad, transformaciones reales en hogares y comunidades. Otros se acercaban por curiosidad. Algunos, por deseo de pertenecer a la moda profética. Pero un núcleo persistente vino a la orilla del Jordán, porque entendió que la palabra de Juan exigía coherencia. Cuando él pedía justicia, no hablaba de teorías, sino de acciones que podían cambiar la vida de viudas, niños y pobres. Esa dimensión social del mensaje es frecuentemente subestimada si reducimos la prédica a meras admoniciones morales. Juan articulaba un llamado cuya textura era práctica: redistribuir, abstenerse de extorsionar, vivir con integridad. Esa combinación, estilo ascético, demanda de justicia, rito público, creó una fórmula que por un lado atraía y por otro alarmaba. La atracción estaba en la promesa de purificación y pertenencia. La alarma, en la amenaza implícita a quien beneficiaba del orden existente. Aquí se entiende por qué la figura de Juan funciona como detonante. Se sitúa en la intersección entre religión y política, entre lo personal y lo estructural. Por eso, aunque muchos vinieron atraídos por el agua y el símbolo, pocos estaban realmente preparados para el alcance total del llamado. Si miramos con perspectiva histórica, la continuidad entre Juan y las tradiciones proféticas anteriores no es casualidad. Los evangelios y la memoria de la comunidad cristiana lo leen en clave de cumplimiento. Hablan de una figura que, tal como anunciaban los profetas, por ejemplo, Isaías o Malaquías en la tradición judía, sale a preparar caminos, a allanar senderos, a hacer rectas las sendas para la llegada del que vendrá. Esa tipología no pretende anular la singularidad de Juan, al contrario, le da intensidad. Un hombre que no se limita a repetir reliquias del pasado, sino que personifica la urgencia del siglo en que vivió. Y así, con el clímax del encuentro con Jesús aún resonando en la arena del Jordán, la historia de Juan se bifurca. Por un lado, queda la estela del bautismo que legitima al Hijo y que marca la retirada consciente del precursor. Por otro,
comienzan a tejerse los hilos que conducirán a su confinamiento. Una tensión con Herodes que, según las fuentes, no era simplemente personal sino simbólica. El poder, cuando se siente desafiado por una voz que exige justicia, tiende a reaccionar con medidas que callan, a veces, pero nunca sin costo. Es entonces cuando la figura de Juan deja de ser solo memoria local, para convertirse en un signo capaz de atravesar generaciones. No hablamos de una celebridad efímera. Hablamos de un referente cuya influencia perdura en la memoria religiosa y en la historia. Josefo lo registra. Los evangelios lo conservan. Pero el eco que más nos interesa ahora es el inmediato. Las personas que habían sido tocadas por sus palabras, los recaudadores que intentaron reformarse, los soldados que escucharon algo diferente sobre su deber, las familias que vieron una posibilidad de cambio. Todos ellos sabían que algo había sucedido en la orilla del Jordán, y sin embargo, la mayor parte de la sociedad no estaba preparada para la radicalidad de esa voz. Si esta historia te interesa y quieres acompañarnos en la reconstrucción detallada de lo que ocurrió en ese paisaje que fue al mismo tiempo escenario y metáfora, suscríbete y quédate hasta el final. Hay muchos fragmentos por ensamblar, testigos literarios, pistas arqueológicas y la propia tensión teológica que atraviesa este relato. Volvamos al Jordán. Tras el bautismo, la escena no se deshace en dulces aplausos. La multitud se dispersa con preguntas y con certezas vacilantes. Algunos vuelven a sus casas con la sensación de haber tocado algo vivo. Otros se van preocupados por lo que implicará ese llamado en sus relaciones cotidianas. El predicador que una vez habló desde la roca continúa su itinerancia, moviéndose a lo largo del río, manteniendo la intensidad de su anuncio. Pero la mirada de quienes detentan el poder, Herodes entre ellos, ya no es la misma. Una voz que expone faltas, que llama a la restitución, que denuncia alianzas ilícitas. Una voz que convierte el rito en demanda pública. Todo eso es combustible para una reacción que, al inicio, parece contenerse tras puertas de palacio. A partir de ese punto, la historia se repliega hacia el telón que cubre la trama política. Las acusaciones públicas, las conversaciones en recintos privados, la dinámica de un gobierno regional bajo la sombra del imperio. Todos esos elementos comienzan a converger. Por ahora, la orilla del Jordán sigue llena de huellas, pies que han entrado y salido del agua, ropas que cuelgan en arbustos, voces que repiten consignas. Pero en el horizonte, más allá del polvo levantado por la marcha de las multitudes, se dibuja una amenaza que no respeta la pureza del bautismo. La política tiene memoria, y la venganza a veces utiliza la ceremonia como excusa. Es en ese cruce donde la vida de Juan se afianza como figura trágica y necesaria. Su predicación insiste en que la verdad no es negociable, y que la justicia no admite aplazamientos. Su persona encarna la paradoja del profeta, autoridad moral sin trono, voz que transforma sin poder político, presencia que incomoda a los bien ubicados. Nadie realmente estaba preparado para la radicalidad de su palabra. Ni la corte ni la masa podían prever el precio que pagaría quien decidió vivir y predicar sin adornos. La escena queda suspendida en ese punto, no por carencia de acontecimientos, sino porque la siguiente secuencia, la llegada de la prisión, el interrogatorio, la cadena de decisiones que llevan al veredicto final, pertenece a otra dimensión del relato, donde se entrecruzan la intimidad del juicio y la crudeza de la retribución pública. Por ahora, en la memoria colectiva, permanece la estela del hombre que predicaba en el desierto y convirtió el agua del Jordán en espejo de la conciencia. Su voz había activado algo, una inquietud que no se apaga con explicaciones fáciles. Quedan preguntas abiertas que merecen ser seguidas con cuidado. ¿Qué tan profundo llegó el cambio que propuso Juan en las comunidades locales? ¿Hasta qué punto su llamado empujó a transformaciones concretas en la vida cotidiana de los oyentes? ¿Cómo se articula la memoria de su martirio en las primeras comunidades que se formaron alrededor de las enseñanzas de aquel a quien él anunció? Estas preguntas nos conducen hacia el interior de la trama política y personal que seguirá. El choque con Herodes,
La condena en un recinto de lujo y la brutalidad de una ejecución que, por su carácter público y escénico, buscó silenciar una verdad que no convenía al poder. Mientras tanto, conviene recalcar un punto que atraviesa todo el relato y que ilumina por qué nadie estaba preparado. La palabra de Juan no era cosmética. Llamaba a transformaciones concretas en la estructura social y en la conciencia personal. Era una voz incómoda porque no ofrecía atajos, proponía cambio costoso. En un mundo acostumbrado a acuerdos tácitos y a arreglos con la injusticia, la radicalidad de Juan resultó, para muchos, provocadora hasta el límite. La orilla del Jordán conserva todavía esa tensión. Agua que purifica y arena que recuerda el sacrificio. En la ribera, la gente siguió volviendo. Algunos regresaron convertidos. Otros, con la incomodidad de lo no resuelto. Para la religión posterior, Juan sería recordado como precursor, como voz que allanó el camino. Para la política, representó una advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando la autoridad moral se enfrenta a la autoridad constituida. Para quienes hoy escuchamos la historia, queda la invitación a no domesticar la voz profética, a tomar en serio la exigencia de justicia que nace donde la religión se confunde con la vida. La historia, sin embargo, no se detiene aquí. Los acontecimientos que comenzaron en la orilla del Jordán y se encendieron bajo el calor del desierto, están por tomar un cariz más oscuro. La ventana del palacio se abre a otras decisiones. La rueda del poder comienza a girar con otra determinación. Pero esa parte pertenece a escenas donde lo público y lo íntimo se mezclan de forma indeleble. Las sombras de una corte, una danza en un banquete, un juramento temerario. Lo que inició como predicación en roca y agua, está a punto de entrar en el teatro de la política, donde las consecuencias serán visibles, contundentes y finales. En ese cruce, cuando la voz que llamó a la conversión se encuentre cara a cara con la maquinaria del Estado, entenderemos con más claridad por qué, desde el principio, nadie estaba realmente preparado para la radicalidad de su predicación. Y no se trata solo de la ferocidad de la represión, sino de la profunda verdad que Juan proclamó, que la vida justa exige ruptura con lo que oprime, aunque la ruptura traiga peligro y soledad. La historia que se había tejido en la orilla del Jordán no se diluye con la salida de las aguas. Más bien, se traslada a un lugar donde la soledad y la política se encuentran, la fortaleza de Maqueronte. Allí, entre muros fríos y pasillos que no escuchan el murmullo del río, la libertad de movimiento de Juan se transforma en restricción. No hay escenas grandilocuentes en las fuentes, hay hechos que se superponen, la palabra que incomoda, la corte que murmura, y una prisión que guarda no solo a un hombre, sino a una idea peligrosa para el orden establecido. El encarcelamiento de Juan, tal como lo relatan los evangelios y lo registra Flavio Josefo desde fuera de la comunidad creyente, no es una anécdota sino la constatación de una tensión resuelta por la fuerza. Josefo, historiador judío del siglo I, ofrece un eco no teológico. Documenta que la figura del Bautista había adquirido tal influencia que Herodes se inquietó y lo puso tras rejas. Los evangelios, con su lente teológica, sitúan además motivos personales, la enemistad con Herodías y la comodidad política que impide tolerar voces incómodas dentro del palacio. Sea cual sea la mezcla exacta de causas, el resultado es claro. La orilla pasó a ser un riesgo palpable, y la voz que agitaba ya no podía moverse libremente. Desde la celda, Juan no desaparece como referente. Sus discípulos siguen presentes, y su mensaje continúa reverberando. Pero en la intimidad del encierro emerge una tensión humana que los textos conservan con honradez. La duda. No se trata de un descrédito doctrinal impuesto por el narrador, sino de una escena de contacto entre la expectativa profética y la realidad del ministerio mesiánico que se despliega. Según los evangelios, Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Véase Mateo 11, Lucas 7. Es una pregunta que no niega todo lo anterior, más bien, expresa una urgencia. ¿Es esto lo que habíamos esperado?
¿Se cumplen las promesas en estas obras que vemos? La respuesta que Jesús ofrece a través de testigos prácticos no es un sermón teórico. No dice sí, en abstracto. Muestra. Habla de ciegos que ven, cojos que caminan, leprosos purificados, pobres que reciben la buena nueva. Es un recuento de obras, curaciones, libertades, restauraciones, que encajan con la profecía de Isaías sobre la llegada de un tiempo donde Dios actúa con poder liberador. En Lucas 7 y en Mateo 11, esa respuesta es performativa. Las señales mismas son la confirmación. Jesús no rehúye la pregunta ni corrige la expectativa, más bien, pone delante hechos que demuestran la llegada de algo nuevo. El gesto tiene doble carga, confirma la identidad mesiánica, y al mismo tiempo, mantiene la complejidad del acontecer histórico. Las obras no borran la incomodidad del encarcelamiento de Juan, ni la fragilidad de la situación política. La presencia de la duda no significa fracaso. Al contrario, humaniza al profeta y subraya la gravedad del escenario. En la oscuridad de la celda, con noticias que llegan trampeadas por rumores y testigos, es comprensible que alguien que había sido punta de lanza de una expectativa saliera a buscar confirmación. Las fuentes nos muestran a Juan como figura coherente hasta el final. Su preguntar no contradice su proclamación, sino que la sitúa dentro de una experiencia que comparte la novedad con la espera humana. Los intérpretes han sostenido que, aún en su pregunta, Juan actúa como anciano de la fe que exige señales antes de replegar su confianza. Es una tensión que registra lo real. La profecía convive con la duda cuando las circunstancias se vuelven opacas. Mientras esa conversación entre celda y orilla ocurre, la corte no duerme. Herodes Antipas, señor regional con títulos que dependen del favor romano, vive inmerso en una mezcla de orgullo, culpa y cálculo. La alianza con Herodías, fractal de intereses personales y alianzas dinásticas, se equipa de resentimiento ante la voz que ha llamado ilegítima a aquella unión. No se trata de una anécdota de pasión. La acusación de Juan toca el honor de la casa y la legitimidad del mando. En palacio la palabra del profeta resulta tan difícil de digerir como lo fue para los fariseos, escuchar que la etiqueta religiosa no suple la justicia. En ese ambiente, los afectos y las ofensas tienen consecuencias prácticas. La escena del banquete que conducirá a la ejecución, tal como permanece en los evangelios sinópticos, no se presenta como un acto aislado de crueldad sin fondo. Hay una cadena de causas y reacciones. Durante un festín, la que el texto llama la hija de Herodías, indefinido, se acerca y ofrece con su baile un espectáculo que agrada a Herodes. En el calor del brindis y la jactancia, él hace un juramento público. Promete concederle lo que pida, aunque sea la mitad de su reino. Es el gesto imprudente de un hombre que busca impresionar y que carece de prudencia política. Herodías, cuya humillación pública por parte de Juan aún calaba, ve en aquella promesa la oportunidad. Pide la ejecución del crítico que la incriminó. Los relatos evangélicos cuentan que Herodes, por la presión de su juramento y la vergüenza de retractarse ante sus invitados, ordena la decapitación de Juan y entrega la cabeza en bandeja. La crudeza de la escena es narrativa y real, un ejercicio de poder que elige la representación pública para marcar la lección. Josefo ofrece una pieza más en este rompecabezas. Desde su perspectiva no cristiana confirma la muerte de Juan por orden de Herodes, y lo hace subrayando el temor que el predicador había despertado en el ánimo de las gentes y en las preocupaciones de la corte. Los detalles rituales de la ejecución difieren en matices entre Josefo y los evangelios. Esa variación no invalida la realidad central. El final violento del Bautista estaba vinculado a su capacidad de mover masas y sacudir conciencias. La convergencia de testimonios, evangélico y pagano, refuerza la historicidad de un hecho trágico y significativo. El impacto inmediato fue tangible. Los discípulos de Juan, según narran los sinópticos, acudieron, recogieron el cuerpo y lo enterraron, presentando la escena de una comunidad que, aún herida, se hace cargo del difunto. La sepultura no borra la palabra, sino que inicia otra fase. La memoria colectiva.
El gesto de sepultar transforma el martirio en un signo que circula. Testimonios sobre su vida, sobre su vestir, sobre sus llamados se fijan en relatos que atravesarán generaciones. Desde la perspectiva de la comunidad cristiana emergente, la muerte de Juan se lee a la luz del testimonio que había ofrecido. Un precursor que cumplió su función hasta el extremo. Sin embargo, si entendemos por qué nadie estaba preparado, debemos mirar no solo al acto final, sino a la reacción social. La mayoría se sintió incómoda con la demanda radical del Bautista. Muchos vinieron buscando purificación o pertenencia. Pocos estuvieron dispuestos a asumir el costo político y social que un auténtico arrepentimiento exige. La diferencia entre los que siguen el símbolo y los que abrazan la transformación estructural explica, en buena medida, la facilidad con que el poder acalló la voz. La comunidad que se queda en el gesto puede ser tolerada. Aquella que exige restitución amenaza intereses establecidos. En ese choque reside la razón por la que la predicación de Juan resultó tan subversiva. Desde una perspectiva más amplia, la figura del Bautista plantea una pregunta teológica y ética. ¿Qué sucede cuando la palabra profética interpela las estructuras y al mismo tiempo se reconoce incapaz de sostenerse por sí sola frente al aparato del poder? La respuesta no es cómoda. Indica que la palabra justa puede ganar adherentes y, sin embargo, ser impotente frente a alianzas que se mueven por otros cálculos. Juan encarna la paradoja del poder profético, autoridad moral sin capacidad coercitiva, influencia espiritual que no se traduce necesariamente en seguridad física. La memoria histórica y la teológica han tratado de leer esta paradoja desde distintos ángulos. Para algunos, Juan es la figura que confirma el itinerario mesiánico, prepara, señala y se repliega. Su humildad final subraya el papel de quien debe abrir camino y no tomar el protagonismo. Para otros, su martirio expone la fragilidad de toda profecía que no se acompaña de cambio estructural. Ambas lecturas se superponen. Juan fue puente, y al mismo tiempo, víctima de un orden que no acepta ser cuestionado. En términos sociales, su prédica no fue un mero colector de almas, sino una intervención concreta. El llamamiento a los cobradores a no defraudar, a los soldados a no extorsionar, la insistencia en compartir con los pobres. Todo ello compone una plataforma de justicia elemental que, de implementarse masivamente, habría alterado la base material de muchas familias privilegiadas. No es extraño que una voz que pide rectificación se convierta en amenaza. La sociedad, en general, sigue formatos que permiten la coexistencia de religión y poder. Cuando una predicación hace imposible esa coexistencia, la reacción suele ser la censura o la violencia. La figura de Juan también sirve para pensar la cuestión del reconocimiento público de Jesús y la relación entre precursor y anunciado. El bautismo en el Jordán no se reduce a un rito de inauguración de un líder, es un acto que reubica a Juan en su papel. Al aceptar bautizar a Jesús, Juan no pierde autoridad. La confirma al reconocer a quien le sucede, y al consentir su propio desplazamiento desde el centro hacia el margen. Ese descentramiento voluntario es, en la narrativa evangélica, un gran gesto de humildad que revela el talante del reino anunciado. Otro estilo de poder, otro modo de presencia. La paradoja se completa con el hecho de que esa misma humildad y firmeza profética le costó la vida. Al contemplar el eco de la palabra de Juan a lo largo de los años, vale la pena reparar en su perdurabilidad sin instituciones que lo perpetuaran. No construyó una estructura eclesiástica, ni dejó un testamento teológico extenso. Sin embargo, su memoria se mantuvo porque su predicación tocó nervios vivos. Fue, en ese sentido, una intrusión en el tiempo. La voz que irrumpió en el presente con una demanda que trascendía generaciones y cuyas implicaciones siguieron resonando en las comunidades que se formaron alrededor de Jesús. La radicalidad de sus llamados, la insistencia en la justicia concreta más que en la liturgia formal, quedó como pauta para quienes después quisieran entender qué implica seguir al Mesías. La iconografía posterior y la tradición cristiana mantuvieron varios matices. Juan como asceta, Juan como mártir, Juan como voz en el desierto.
Esa última imagen, la voz que llama en soledad, se convierte en metáfora teológica y existencial. Es voz que anticipa, que denuncia y que paga con el silencio del cuerpo el precio de su claridad. En ella cabe la exigencia no acomodada de la religión que transforma vidas y estructuras. Volvamos por un instante al paisaje sensorial que ya conocemos, el sol que pega en la arena, el Jordán que corre turbando y clarificando, las cuevas donde el viento talla la roca. Todo eso no es mero fondo pintoresco, es parte del mensaje. El desierto enseña desnudez, expone, purifica, obliga a decisiones. La predicación en ese contexto adquirió fuerza simbólica, porque no procedía de un púlpito cómodo sino del riesgo físico y existencial. Pero lo que la escena no anunció fue la capacidad de los oyentes de sostener las consecuencias. Muchos aceptaron las ceremonias, y pocos adoptaron la lógica del reto que implicaba repartir, dejar de explotar, asumir límites. Ese fallo de preparación social y moral explica en buena parte la contundencia del título. Nadie estaba preparado. No porque la gente no quisiera limpieza espiritual, sino porque la limpieza requería quiebres que pocos estaban dispuestos a asumir. La predicación de Juan dejó en evidencia la distancia entre el deseo de pureza y la disposición a cambiar estructuras, y cuando la palabra choca con esa distancia, el resultado puede ser la marginalización, o en el caso del Bautista, la muerte. La pregunta que queda para nosotros, oyentes de esta historia desde siglos de distancia, es inquietante. ¿Cómo recibimos hoy las voces que denuncian injusticia y reclaman cambios? ¿Buscamos el gesto simbólico o abrazamos la transformación que exige renuncia y riesgo? Juan no ofrece recetas fáciles. Presenta la especificidad de una llamada que exige coherencia extrema. Vivir con austeridad, denunciar la injusticia y estar dispuesto a pagar el costo. Su figura invita a pensar la fidelidad de la palabra profética en contextos donde la comodidad es la norma. No cabe, al final, romantizar su muerte ni convertirla en una especie de garantía teológica. La historia nos urge a reconocer la complejidad. Hay heroísmo y hay vulnerabilidad. Hay verdad y hay cálculo político. Hay testimonio y hay violencia. La memoria de Juan desafía tanto a quienes buscan un héroe como a quienes pretenden domesticar la profecía. Su lección es doble. La voz que llama sin adornos resulta indispensable para el pulso moral de una comunidad. Y sin embargo, esa misma voz corre peligro si la sociedad no está dispuesta a acompañar el cambio que propone. En la ribera del Jordán, los pies marcados en barro y los rostros mojados registran una experiencia que se repite en forma de pregunta. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de la justicia? Juan predicó en el desierto de una manera que exigía respuesta concreta. Nadie realmente estaba preparado para la radicalidad de esa exigencia, ni las élites ni la multitud que buscaba consuelo fácil. El precio se pagó en sangre y en memoria, pero la pregunta quedó abierta como reto para cada generación. Si esta reconstrucción de la vida, la predicación y la muerte del Bautista te ha movido, comparte en los comentarios cuál de sus demandas te sorprende más. ¿La austeridad radical, la exigencia social o la valentía frente al poder? Y si quieres acompañarnos en el siguiente episodio, donde exploraremos cómo la memoria de Juan influyó en los primeros testimonios cristianos y en la interpretación de la misión de Jesús, suscríbete y vuelve a la orilla con nosotros.